Ya nos hemos quedado acá, ¿no? Poco después, a ver. Ok. Muchos, voy a volver a repetir la parte ya, lo que es metodología analítica general. Ya en análisis cuantitativo trataba casi exclusivamente con técnicas que implican procedimientos gravimétricos. Ya estos métodos que requieren la determinación de los pesos de productos del método analítico, cuya composición se conoce, o la determinación de pérdida o ganancia de peso relacionada con tales productos. Incluyen algunas de las técnicas más exactas y precisas que pueden emplear un químico analista. Muchos de estos métodos aún se emplean, particularmente cuando la necesidad de exactitud y precisión sobrepasa a los inconvenientes inherentes a estos métodos. Estas desventajas incluyen factores tales como el tiempo relativamente largo necesario para completar el procedimiento, la necesidad de cuidadosas técnicas de laboratorio desarrolladas por un operario hábil y experimentado y las complicaciones del proceso que se presentan con frecuencia cuando las sustancias por analizar presentan una complejidad de composición poco común. Poco común. Poco después apareció un segundo grupo de técnicas que abarca los procedimientos de análisis volumétrico. Estos cubren procedimientos clásicos de titulación volumétrica llevada a cabo sin la intervención de métodos instrumentales. Para la determinación del punto o los puntos críticos de la titulación, estos métodos requieren el empleo de soluciones para titular, preparadas a una concentración conocida, y la determinación del volumen necesario de dicha solución para reaccionar con un constituyente del compuesto hasta alcanzar un punto específico. Generalmente el punto de equivalencia de la titulación, la evidencia de que se ha llegado al punto crítico se obtiene mediante un indicador de reacción que involucra un cambio en alguna de las características de la solución, como puede ser el color o la turbiedad. Cuando se hace, chicos, un proceso de titulación para determinar el punto de equivalencia, se utiliza un indicador, ¿ya? Este indicador, cuando uno llega al punto, inicialmente, digamos, si el indicador es de color rojo, cuando llegas al punto de equivalencia, cambia de color, puede volverse incoloro o cambiar a otro tipo de color. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Eso. Hola, hola. Le estamos escuchando, Sí, ingeniero. Inge. Ok, ya cambia Inge, de una color. consultita. Prosiga, Inge, prosiga. Dime. Adelante. Em, bueno, en esta parte de titulación, Ajá. según lo que nos estaba explicando, necesitamos un indicador, ¿no? Exacto. Pero yo creo consultable, ¿qué diferencia hay entre acidez, por decirte, y pH? No, no sé si son lo mismo o son dos cosas que son distintas. Ah, ya. El pH El pH es el que es mide una el escala, ¿ya? el alcalino. Eso tienen claro. Es una escala el pH, ¿ya? Eso. Ahí es donde de 1, digamos, hasta 6.9 es ácido, ¿ya? Esa escala te mide la acidez de 1 hasta 6.9. Cuando llegas al valor de 7, ese ya el pH es neutro, no es ácido ni básico. Pero si te pasas de 7, 7.1, 7.2 hasta 14, y es básico. ¿Ahora está claro? Ingeniero, Inge, ¿puede ¿por qué volver a le repetir pregunto eso? eso?
Así. O sea, ¿Qué? Pasando ya es básico. cuando tú mides el pH de una solución, esta puede ser una solución básica o una solución neutra o una solución ácida, ¿ya? Neutro sería el 7. Por decir, tengo una escala. Ay, sí. Por favor, no es que se puede, me ha aguantado hace rato. Escúchame casi, güey. Ya, ¿Qué pasa? Pues apague su mic. Escucha. Qué chistoso. ¿Quién es el que estaba encendido, chicos? Su micrófono, que se escuchaba todo eso. Ya. Por ejemplo, hay una escala de pH, chicos, ya. Aquí arriba estoy dibujando, ya, que va de 0 a 14, ya. Y en el medio está el 7, ¿no ves? Que va de 0 a 14. Esta es mi escala de pH, ¿ok? Entonces, si yo tengo un pH que va a virar en este punto, que está en el rango entre 0 a 7, entonces mi solución es ácida. ¿Me dejo entender eso? Mi solución es ácida. Pero si yo miro de 7 para adelante, es básica. Ya. Aquí. Es básica. ¿Ya? Entonces yo puedo medir el pH de mi solución si es ácida o básica. Puedo determinar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa en una titulación, ¿ya? Hay una solución, por decir, con un indicador, marca un color, ¿ya? Cuando la solución es ácida. Cuando llega a punto de equivalencia, entonces se puede volver incoloro, o en su caso, pasarse a pH básico. Eso básicamente se produce en un proceso de titulación. Y eso se mide con un papel pHímetro o en su caso con un equipo que mide pHs, ¿ya? Y en la titulación básicamente con el indicador tú puedes determinar en qué punto va a virar tu solución cuando te pases, ¿ya? De ácido a básica. Básicamente cuando es 7 es neutro, no es ácido ni básico. ¿Ahora se entiende eso? Y el indicador nos ¿Y sirve. Dime. con qué se medía el pH, decía? Esa parte no la escuché. Con un pHímetro o en su caso con un papel tornasol. Hay tiritas de papel donde con eso puedes determinar mediante la escala de colores si es tu solución ácida o básica, ¿ya? En una titulación, ¿cómo yo puedo determinar? Pues decir, ¿no? Porque lo voy a ir añadiendo alícuotas cuando yo esté titulando ya una muestra, ¿ya? Entonces, básicamente ahí se utiliza indicadores. Entonces, los indicadores te van a dar ¿cómo decir? Un color cuando está tu solución en una solución ácida. Y cuando ya tú te pasas de solución ácida básica, entonces hay el cambio de color de ese indicador. ¿Me dejo entender? Hola, hola. Sí, Inge. Sí, Inge, está bien. ¿Ya? Gracias. ¿Ahora está claro? Inge, Dime. ¿la escala de pH tiene alguna unidad? Porque, bueno, por lo menos yo he escuchado ¿Ya? alguna vez decir, hay que medir la acidez de la leche, ¿ya? Y Ya. después resulta que la unidad lo dicen, ya, tiene tanto acidez y A la unidad es solo te va a tantos dar grados Dörnig, por decir. el número nomás. Pues. El número nomás te va a dar, en escala número. ¿Entiendes? Digamos, el pH, por Ya, decir, Inge, gracias. yo te Sí. coloco aquí, digamos,
El pH, por ejemplo, digamos, yo mido del pH de la leche, por decir, ¿no? Yo me estoy inventando, por ejemplo, el pH del agua, yo quiero medir. El pH del agua me da, por decir, 7, ¿no? 7.0 o 7.01, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ya tengo el pH, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué puedo decir? Que el agua tiene un pH neutro. En realidad no tiene unidades, ¿no? Solo es una escala, ¿no?, que puedes determinar, ¿no? Y si yo tengo cualquier sustancia que quiero medir el pH, entonces si me arroja en el rango de 0 a 7, entonces quiere decir que esa solución es ácida. Pero si el valor que me arroja está mayor a 7 y entre el 7 y 14, entonces quiere decir que mi solución es básica. ¿Ahora se entiende? ¿Ahora se Sí, entiende? Ahora está claro, ¿no ve? El pH no tiene valor, solo te van a decir tanto de pH es nada más, ¿no? Y tú le vas, como ya sabes esta escala, ya sabes manejarlo, entonces, ya, entonces pH básico. No, entonces es pH ácido. Por ejemplo, aquí tengo yo algunos ejemplos de lo que es unas sustancias. Más adelante les voy a mostrar, chicos, ¿ya? ¿Eso? ¿Estamos de acuerdo? Esto, por ejemplo, en el laboratorio vamos a ver cómo funciona esto. Ahorita teóricamente les estoy explicando ya. En el laboratorio va a ser más observativo lo que van a ver. ¿Me dejo entender? Sí, Inge. Ya, ahorita teóricamente les estoy explicando. Es un poco complejo explicarles. Cuando van a entrar al laboratorio, o vamos a hacer laboratorio para determinar algo, ahí se van a dar cuenta que eso dice. ¿Estamos de acuerdo? Sí, que todo bien. Ya, continuamos entonces. Debe resultar evidente que en los métodos de análisis volumétrico intervienen bases de gravimetría, ¿ok? Siempre va a entrar en lo que es en el análisis volumétrico también la que es la de precipitación, ¿ya? Eso es lo que es gravimetría. Puesto que para la preparación de la solución titulante de composición conocida suele requerirse por lo menos la ejecución de una pesada cuidadosa. Los métodos de análisis volumétrico ofrecen muchas ventajas y una de las principales es el corto lapso requerido para ejecutar muchas de las técnicas y una menor necesidad de destreza para la realización del manipuleo de laboratorio. Significa un aumento en el empleo de técnicas instrumentales como las potenciométricas, conductimétricas, amperométricas y absorciométricas para determinar el punto crítico de la titulación o más generalmente para seguir el curso completo de la titulación. En estos casos, los métodos volumétricos no se alejan considerablemente de los métodos clásicos, ya que el instrumento funciona como sustituto de algún indicador o de alguna reacción química que permita determinar el volumen específico de titulante, como el volumen en el punto de equivalencia. Por otra parte, también durante los últimos 30 años hubo un incremento en el empleo de lo que podría describirse como análisis cuantitativo, realizado por medio de técnicas instrumentales. Estas determinan algunas características de la solución o de la sustancia específicamente relacionada, directa o indirectamente, con la concentración de un constituyente. En particular de la sustancia estudiada, estas técnicas incluyen a los métodos potenciométricos, conductimétricos, coulombimétricos, voltamétricos, absorciométricos y fluorométricos, así como a los métodos de emisión y absorción de rayos X. Esto es lo que estamos mencionando, básicamente son equipos, ¿ya?
que se utilizan para hacer por este tipo de métodos. Ya con equipos son los que se hacen, o los equipos, con los equipos que se tienen de este tipo, que son absorciométricos, condutimétricos y potenciométricos, se emplean estas técnicas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Hola, hola. Sí, Inge, Ya. estamos escuchando. A pesar de que dichas técnicas se utilizan cada vez más, ¿no? ¿Por qué? Porque también ya no se hace mucho lo que es la parte artesanal, más es ahora con equipos, ¿no? Modernos. En el campo de análisis cuantitativo industrial y comercial, sería un error suponer que los métodos químicos clásicos para el análisis, como los volumétricos y gravimétricos, pudieran eventualmente eliminarse. Existen varias razones por las cuales resulta poco probable que esto llegara a ocurrir. En primer lugar, y antes que nada, muchos métodos instrumentales no pueden ofrecer exactitud y precisión típica de la mayoría de los métodos químicos de análisis. Por ejemplo, instrumentos como el espectrógrafo de emisión, el espectrofotómetro de emisión y el espectrofotómetro de absorción atómica y el equipo de polarografía proporcionan datos confiables cuando se determinan concentraciones bajas, cuando se trata de determinar concentraciones mayores. En segundo lugar, con frecuencia dichos instrumentos pueden utilizarse solo después de su calibración, con sustancias valoradas, cuya composición se conoce con exactitud, como resultado de un análisis cuantitativo, realizado mediante los mejores métodos de análisis químico. En tercer lugar, muchas técnicas instrumentales dependen, por ejemplo, de la determinación de alguna propiedad de la solución relacionada con la concentración de un constituyente en particular, pero existen ocasiones en que las concentraciones de otros constituyentes pueden alterar seriamente los valores de los datos obtenidos. En esos casos, para eliminar las interferencias de estos constituyentes, se puede aplicar ya sea métodos químicos de separación combinados con las técnicas generales de análisis químicos o, como suele ser más frecuente en los casos de una composición compleja, solamente métodos químicos de análisis. Ahora, aquí tenemos como 1.3 etapas de un método analítico, ¿ya? Un método es cuando se utiliza, o qué es lo que debe considerarse para determinar o para identificar, ¿ya? En una muestra. ¿Me dejo entender eso? Hola, hola. Inge, A ver, les explico esto. Etapas de un método analítico. Dice, si yo quiero utilizar un método analítico, ¿cuáles son las etapas que yo debo considerar, ok? Para determinar en una muestra lo que me pide. ¿Estamos de acuerdo eso? ¿Entienden? Por decir, yo tengo, por decir, un problema, por decir, por exceso de plata, digamos, en una solución. ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, seguramente el interesado me va a decir, quiero saber qué está pasando, ¿por qué? ¿Por qué tengo este problema, no? O tengo exceso de lo que estoy colocando, o tengo deficiencia de lo que estoy colocando. Eso es lo que, digamos, el interesado quiere averiguar, ¿no? Entonces, uno que hace este tipo de análisis va a aplicar un método, ¿no? Y cuáles son las etapas que va a seguir para determinar o para proponer solución al problema que tiene, ¿no? El interesado.
¿Me dejo entender, chicos, eso? ¿Se entiende eso, jóvenes? Hola, hola. Sí, Inge. Ya, Espérame, sí, Inge. ya. Entonces, ¿cuáles son las etapas en un método analítico? Son las siguientes, como uno, identificar y definir el problema, ¿ya? Dos, diseñar el procedimiento experimental. Tres, realizar un experimento y recopilar datos. Cuatro, analizar los datos experimentales. Cinco, proponer una solución para el problema. ¿Ya? Estas son las etapas principales que se debe tomar en cuenta el analizador, ¿ya? El que va a utilizar un método para analizar. Ahora, como primer punto tenemos identificar el problema, ¿no? Entonces, para identificar el problema, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? ¿Ya? Entonces, es determinar el tipo de información necesaria, puede ser esta cualitativo, cuantitativo, caracterización o fundamental, ¿no? Identificar el contexto del problema, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de explicar en el parte del contexto del problema está diciendo de dónde viene el problema, ten que averiguar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay este problema, no? ¿Qué es lo que está pasando desde el inicio, no? ¿Por qué procesos pasa? ¿De dónde está viniendo tal muestra? Todo eso. Entonces, eso es lo que yo primero debo averiguar, ¿no? El contexto, todo, desde el inicio, desde cuando entra a esa empresa un producto, por decir, ¿no? De dónde se trae ese producto o de dónde lo extraen, todo eso tengo que yo empezar a analizar para poder identificar el problema. ¿Me dejo entender, chicos, eso? Sí, Inge, se ¿Ya? entiende. Dos, diseñar el procedimiento experimental. ¿Ya? Entonces, para diseñar el procedimiento experimental, ¿cuáles son los qué cosas son los que debo tomar en cuenta? Es, por ejemplo, ¿no? Establecer criterios de diseño, como puede ser exactitud, precisión, escala de operación, sensibilidad, selectividad, costo y en qué tiempo, ¿no? O la velocidad en que se va a diseñar este procedimiento experimental, ¿no? Si lo que voy a utilizar va a darme datos exactos, a eso se refiere ya, son los criterios, ¿no? Del diseño, ¿no? Si van a ser exactos mis datos o resultados que voy a obtener mediante ese diseño, ¿ya? Si es preciso, ¿no? Si tiene una escala de operación, si es sensible, si es selectivo, y cuánto en materia de costo me va a salir, ¿no? Si va a ser barato o caro, y en qué tiempo lo voy a hacer, ¿no? Si va a ser rápido o va a demorar mucho. Pues todos esos criterios debo analizar antes de diseñar, ¿ya? Un procedimiento experimental. ¿Está claro eso, chicos? Sí, Inge. ¿Ya? Luego, otro también que debo tomar en cuenta es identificar interferencias, ¿no? ¿Qué problemas puedo tener si ciertas cosas aparecen en mi análisis, ¿no? Luego, seleccionar un método, ¿no? Para poder diseñar el procedimiento. ¿Qué método voy a utilizar? Por decir, ¿no? Puede ser tal vez un método volumétrico, un método gravimétrico. Establecer criterios de validación, ¿no? ¿Cuántas veces voy a hacer el ensayo, por decir, ¿no? Puede ser una sola vez, 2 veces, 3 veces, o tal vez 5 o 10. En el diseño es el que yo voy a determinar los criterios de validación, ¿ya? Y por eso es un diseño experimental. Diseñar un procedimiento experimental es cuando haces bastantes ensayos, ¿ya? Cuando uno diseña un procedimiento experimental, sí o sí tiene que hacerse más de un ensayo, ¿no? Porque uno no es confiable, puede que tenga asesor. Siempre hay que tomar en cuenta para el diseño, hacer cuántos ensayos voy a hacer, ¿no? En laboratorio puede ser tal vez 5, 10, 15 o hasta 20, ¿no?
Entonces, esos me van a virar un parámetro, ¿no? De cuán cerca está mis datos en identificar el problema, ¿no? ¿Dónde están las fallas? Luego, otro, establecer estrategias de muestreo. Entonces, ya las estrategias de muestreo básicamente se refieren bajo qué condiciones yo estoy o bajo qué condiciones se han hecho las recolección de muestras, ¿ya? Tal vez a una temperatura dada, en qué horario se ha recolectado la muestra, tal vez ha sido en la madrugada, a medianoche, a mediodía, en la mañana tal vez, antes de que salga el sol, tal vez han recolectado la muestra, o después de que ha salido el sol. Entonces, hay ciertos parámetros para hacer el muestreo. Eso hay que establecer, ¿no? Por eso se debe establecer las estrategias que se va a usar para el muestreo, para hacer el diseño experimental. Tres, realizar un experimento. Antes de realizar un experimento, ¿qué es lo que yo debo tomar en cuenta? Tal vez uno de los aspectos es calibrar instrumentos y equipos, ¿no? Porque siempre se debe calibrar antes de hacer un experimento, antes de realizar cualquier prueba, ¿ya? Luego, estandarizar reactivos, ¿no? Estandarizar quiere decir que cuáles son las concentraciones o qué concentraciones se está utilizando los reactivos, ¿no? Para eso se necesita estandarizar. Luego, reunir datos. Esos son los parámetros que se debe tomar en cuenta para realizar un experimento. En el análisis de datos experimentales se debe reducir o transformar datos, ¿ya? No todo todos los datos experimentales que tú tengas, no todos siempre van a ser válidos, ¿ya? Los que están básicamente muy alejados, ¿no? De ciertos valores, digamos, que son, algunos tal vez son próximos, pero algunos no, se dispara mucho, entonces lo que se debe hacer es reducir, ¿ya? Los datos o transformar datos, disminuir, ¿no? Los que están muy alejados de ciertos resultados, entonces hay que desecharlas, ¿no? Otro, analizar estadísticas, ¿no? Básicamente hay que hacer, de los datos experimentales que tú tengas, hay que hallar la media, el promedio, la desviación, todo eso, ¿no? A eso se refiere al decir analizar estadísticas, ¿no? De tus datos experimentales. Luego, otro parámetro que se debe tomar en cuenta es verificar los resultados. Y otro es interpretar, ¿no? Cómo yo voy en función de esos resultados, puedo concluir, ¿no? De todo lo que hice de los datos experimentales, ¿ya? Y 5, proponer una solución, realizar una evaluación externa, ¿ya? Proponer una solución quiere decir que tal vez al que te ha dicho que se lo analices una muestra, puedes decirle en función a los ensayos que tú has hecho, ¿no? Para determinar las fallas, entonces tal vez tú en función a eso puedes decirle, mira, ¿por qué no disminuyes tu pH, ¿no? O lo colocas poca cantidad de esto o más cantidad de esto, ¿no? Para poder proponer una solución al problema que tiene, ¿no? La empresa o alguna persona interesada que tiene problemas, ¿no? Con la muestra o con algún producto que él realiza, ¿no? O que él fabrica, digamos, ¿no? Entonces, se debe trabajar por ese lado, ¿no? Para proponer una solución. Hasta ahí serían los 5 pasos para poder. Ahí serían las etapas o los pasos para un método analítico o de un método analítico. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Eso? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hola, hola. Sí,
¿Ya? Entonces, A ver. Luego estaríamos entrando en lo que es unidad 2, introducción a la estadística para química analítica. Esa es la unidad 2. Ya, esto vamos a entrar la siguiente semana, chicos. ¿Estamos de acuerdo? A la unidad 2 o el capítulo 2. Hola, hola. está bien, Inge. Ya. A ver, algo más, a ver que nos estamos olvidando. ¿Alguien tiene algún comentario? No se escucha, Inge. Hola, hola. Hola, Ahora sí se chicos. escucha. ¿Ya? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Curiosidad? ¿O quiere contar algo? Chicos, no se duerman. Estamos Ningún Inge. aquí siguiendo, Inge. Ya, a ver. Algo me estoy olvidando, pero se me ha perdido mi cabeza. Ah, ya. ¿Quiere tener un lapso de un descanso en ese tiempo o así continuo lo vamos a aplicar? Está bien ¿Sugerencias? contigo, ingeniero. Con ¿Continuo? descanso, Inge, unos 15 minutos. Descanso, Con 15 descanso, minutos. Inge. Mi Ya, sugerencia es continuar. Continuado. ya, a ver, ya, a la votación, pues, ¿dónde está Madeline? Aquí Madeline, estoy. Inge, una pregunta. dime, dime. ¿Desde qué hora a qué horas son? De 2 de la tarde hasta 5:45, pero le hemos metido sin descanso. Pues hay un descanso, ¿no ve? En ese tiempo, no lo hemos metido, no hemos descansado para nada. Ahorita yo tengo 5:30. 5:32 yo tengo. Ajá, 5:30. Ya. Por eso les decía, con descanso directo, y así nos podemos ir también más temprano. Pues. Descanso. Sin descanso, ingeniero. Sin descanso, descanso, Inge. continuado. Así Ya. aprovechamos y aprendemos. Entonces, sí, va a ser sin descanso. ¿A qué hora vamos a salir, Inge? Sin descanso, Inge. Si es con Hasta descanso, nos vamos a 5:30 sería. enfriar. Hasta 5:30. El normal es hasta 5:45. Entonces, como no vamos a descansar, vamos a entrar. Entonces, 5:30 nos iríamos. ¿Está bien? Sí, está bien, Inge. Que ¿No ve? sea Sí, continuo. ingeniero. Apoyo eso, que está en 5:30. Ya. Listo. Entonces, vamos a meterle continuo. Directo va a ser. Ya no va a haber descanso. Y así nos vamos temprano. Ahora, si vamos a tener ese lapso, como dices, 15 minutos, entonces de descanso, entonces nos iríamos 5:45. ¿Está bien? Ok. ¿Qué dices, Madeline? Está bien, ingeniero. Oye, La mayoría gana. Apoyo. Está ¿no será bien. que en otra podemos pasar por el Google Meet? Así para no entrar, salir, Inge. Eso Ya, también Sí, quería sería decir. Inge. Por favor, Inge, porque ahí una vez ya aceptado, ya ingresado, ya no se puede. Ingresamos directo, pero aquí tienes que estar aceptando todo así. ya, pues bomba, no hay problema. Listo, Inge, gracias. Ya, Y desde eso la es lo que siguiente, queremos. entonces por Google Meet. Ingeniero, Dime. pero por Google Meet, ¿qué tal si mi señal está baja y se me baja y si no me vuelve a aceptar? Lo mismo. ¿Tienes celular? Pasa con Zoom. ¿Tienes celular? Sí, sí. Ya, el Google Meet no necesita mucha señal por si acaso, no es como el Zoom. Ah, ya. Sí, Entonces, pues, esa es la ventaja. No tiene, no es para, digamos, si tu señal no es tan buena, igual va a seguir. y mi computadora, porque a veces trabajo con mi computadora porque lo veo Es lo mejor, es mismo. más amplio. ¿Sí? Bueno, está bien entonces. Pero el Inge, problema ahora, yo diría, dime. Inge, perdón, por el son nomás, Inge, porque por el otro para mí es mucha tecnología, por favor, Inge. ¿No tienes Gmail? Me- un poco, soy un poco antiguito, ¿no? Ah, ya. Mira, Osvaldo,
Haremos la prueba la siguiente clase, cómo nos va con Meet. Si está peor o un desastre, nos quedamos con el Zoom nomás. Pues. Ahí ya está bien, ¿Está Inge. bien? Es una prueba que vamos a hacer, a ver cómo es el Zoom. Si está mucho Ya, mejor, es entonces nos Walixter. quedamos con eso. Ya, está bien. Ya, Gracias. entonces estamos ¿Me quedando en escucha? que va a ser continuo, ¿no ve? Sí, Inge. Ya, ¿alguien está en desacuerdo con Ya eso? que va a ser continuo, yo creo el sim y el Zoom me limita, pues si pasas eso. 5. ¿Perdón? ¿Perdón? Hola, hola. Escucho, Madeline. Inge, ¿me escucha? Sí, adelante. Madeline, te escucho. Inge. Ya. Inge, y si yo creo que en Zoom hay ilimitados, que ya no hay gacotes, ni y si pones esa opción. Eso es premium, tienes que pagar, a menos que demos una vaquita, ¿no? Sí, eso es pagado, el ilimitado, ¿no? Está bien el de 40 minutos, volver a entrar si es Ah, ya. recurrente. Lo siento, no sabía. Pero por el Zoom podemos ir entrando cada 40 minutos. No, no pasa nada, creo. El método está bien, hija. Yo creo que cualquiera puede entrar, es igual como el Zoom. No hay ningún problema. Como dijo el Inge, Dije, pero no compañeros, saben el haremos la tiempo, prueba. cada 45 minutos entramos normal, y manda un link y entramos normal, o alguien tiene dificultad al entrar. Compañeras, compañeros, como el Inge dijo que haremos la prueba con Meet, ¿no? La segunda vez y vamos a ver cómo nos va. Apoyo la noción del Inge. Hace rato estábamos la mayoría por Meet. Inge, tu micrófono está apagado. Hacemos la prueba por Meet la siguiente semana.